Una lóbrega noche de mayo, a eso de las 12:30 de la mañana, volvíamos a nuestra casa junto a mi familia del velatorio de un vecino cercano de nuestra cuadra. El individuo aquel era un joven trabajador, ayudante de un albañil cuya edad no sobrepasaba los 23 años. Pero pocos días después, y de una manera inesperada, el joven pereció. Yo, que en ese tiempo era un adolescente de apenas 14 años, realmente no comprendía cómo una persona tan joven podía llegar a morir de una manera así de repentina. Entonces comenzó a nacer en mí un miedo agobiante hacia el fenómeno de la muerte. Una noche, cuando estuve a punto de irme a dormir, comencé a sentir que el miedo a morir me invadía todo el cuerpo. Sentí que me faltaba el aire y cuando al cerrar los ojos todo quedaba en penumbras, no podía imaginar lo que podía ser el inexplicable vacío y soledad que podía existir después de dejar atrás este mundo. Comencé a temblar y a sollozar, lleno de una desoladora aflicción inexplicable. Me incorporé y caminando muy quedito hasta el sofá donde yacía mi abuelo escuchando su antiguo radio, le pregunté casi llorando: «Abuelo, dime una cosa, ¿tú no tienes miedo a morir? Porque es que yo sí, y mucho». El abuelo me miró y me dijo con su mirada nublada, pero a la vez tierna: «Escucha, Juan Carlos, a tu edad es normal sentir miedo a la muerte porque eres muy joven aún y estás rebosante de vida. Pero por eso no debes pensar en ese tipo de cosas. Tú debes preocuparte ahora por vivir y no por morir. Yo soy un viejo ya y he vivido muchas cosas a lo largo de los años. Por eso, al final, he llegado a entender que la muerte solo es mi barca llegando a otra orilla. Una orilla donde comienza una nueva aventura y diferente para mí». «Abuelo, pero yo no me quiero morir nunca». «Hay muchas maneras de no morir nunca, hijo. Pero hay personas que no dejan que el tiempo les enseñe cómo hacerlo. Así como un personaje que existió hace mucho tiempo. Si tú quieres, te puedo contar esa historia y tú me dirás después lo que piensas al respecto». Debo decir que me llamó la atención lo que dijo el abuelo, pues él contaba las historias más fascinantes que nunca escuché en mi vida. Entonces, aún sintiendo esa sensación de intranquilidad, dije a mi abuelo: «Está bien, papá Julio, cuéntame la historia». Él comenzó diciendo: «Hace mucho tiempo, en un poblado llamado San Matías, vivió un muchacho que, al igual que tú, desde muy pequeño le asustaba la figura de la muerte. Siempre que se corría la noticia de algún fallecido en el vecindario, un miedo inmediato se apoderaba de la existencia de Armando, como era que se nombraba aquel jovencito. Cualquier cosa que tuviera que ver con el proceso de pasar a mejor vida, era algo que espantaba demasiado a Armando, a tal punto que rehuía celosamente a asistir a funerales, misas de difuntos o sepelio alguno. Su familia era muy piadosa, pero a pesar de que en la doctrina de la iglesia se le explicaba que después de esta vida existía una vida eterna, el joven Armando era atormentado constantemente por pensamientos que le hacían cuestionarse cómo sería ese lugar. Así, durante su niñez y adolescencia, esta forma de pensar estuvo presente hasta que Armando comenzó a convertirse ya en un hombre. Cuando cumplió los 17 años, Armando comenzó a dirigir su atención hacia otros aspectos de su vida, tales como sus amistades, sus estudios y la familia. Y aquella idea recurrente que de niño lo atormentaba
fue perdiendo importancia a medida que se iba volviendo una persona más madura. Así que en aquellos años de mocedad, Armando comenzó a ver la vida desde otra perspectiva, pues conoció a una joven llamada Esther, con quien rápidamente inició un noviazgo, y la cual le mostraría una cara de la vida que él nunca había conocido. Con Esther a su lado, Armando se llenó de ilusión y de anhelos, y continuamente soñaba con una vida junto a ella como nunca lo había hecho antes. Pero entonces, una tragedia golpearía la vida de Armando, haciendo que volvieran a él los recuerdos más sombríos de su pasado. Un día, le llegó la trágica noticia de que un amigo suyo llamado Mario, quien se dedicaba a la pesca, había sido encontrado sin vida en un riachuelo cercano al vecindario donde residía. El suceso fue para los vecinos tan inesperado como intrigante y sería un acontecimiento que impactaría terriblemente al joven Armando, pues hasta ese momento nunca había sentido a la muerte estar tan cerca de él, o al menos de esa forma era como él veía las cosas. Con aquel terrible suceso, nuevamente sus antiguos miedos volvieron a invadir su cuerpo. Y a pesar de que su novia era un gran apoyo para él, Armando fue incapaz de no sentir una sensación de intranquilidad. La noche del funeral, Armando sentía una presencia siniestra que se paseaba por entre los dolientes. Era la sensación de tener demasiado cerca a la tan temida muerte. Afuera de la casa, las aves nocturnas cantaban sus tétricos cantos, mientras los ancianos ahí reunidos aseguraban que la visita de aquellas funestas aves solo pregonaban la presencia de la parca rondando el humilde hogar. Todo ese misticismo no hacía otra cosa más que turbar el corazón de Armando, quien solo miraba el fúnebre ataúd mientras su mente revoloteaba. De pronto, Esther le tocó el hombro haciéndolo salir de su letargo. Venía para decirle que ella y su familia debían retirarse. Armando volvió en sí, se despidió de ella y un rato después él también regresó a su casa, pues se sentía muy cansado. Mientras caminaba hacia su casa, Armando alzaba su mirada hacia un oscuro y profundo firmamento, y le era imposible evitar pensar otra vez en lo que era el inevitable momento de la muerte. Luego se llenaba de gran angustia al imaginar cómo sería para él esa terrible hora. ¿Qué se siente morir?, se decía, al momento de la agonía. ¿Qué se oye? ¿Qué se ve? ¿Cómo será mi muerte? ¿Acaso será repentina? Volvía a preguntarse lleno de miedo. Luego no podía evitar sentir una congoja en su corazón al pensar lo que sería no volver a ver jamás a sus seres queridos. Tristemente para Armando, sus miedos más terribles de la infancia estaban nuevamente atormentando su existencia. Al día siguiente, después del sepelio de su amigo, Armando volvía a casa y seguía sin poder poner en paz su mente. Y sus pensamientos incrementaban cuando era la hora de dormir, pues recordaba perfectamente una oración que siempre de pequeño rezaba con sus padres y que, contrario a animarlo, solo terminaba causándole terror. La oración dice así: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. 4 pilares tiene mi cama y 4 ángeles guardan mi alma. Si me duermo, despertadme; si me muero, perdonadme. Pues como me he hecho en esta cama, me echarán a la sepultura. Guárdenme Dios y la Virgen pura. Amén.
Así, Armando se pasaba horas y horas sin poder dormir, sintiendo miedo a que la muerte fuera a sorprenderlo durante las horas de sueño. Pasaron los meses desde el fallecimiento de Mario, y en Armando no salía de su cabeza aquel desagradable tema sobre lo que era el fin de la vida. Todas las noches al caer el sol, su temor crecía más, pues eran aquellas horas donde sus pensamientos alborotaban como si fuera un avispero. Su relación con Esther comenzó a verse afectada por este motivo, ya que Armando prefería no salir de su casa por miedo a que algo le pasara. Se obsesionó tanto con aquel tema, al grado que se dedicó a investigar todo lo que podía sobre la muerte. Esto con tal de poder sentir un alivio o llegar incluso a aceptar los procesos naturales de cualquier ser vivo. Así, de un momento a otro comenzó a visitar las bibliotecas públicas, donde pasaba horas leyendo libros con temas relacionados a lo dicho. Leyó muchos libros de ciencia y de tanatología, libros de filosofía y religión. Investigó sobre biología y de los procesos fisiológicos de los seres vivientes, pero nada de aquello parecía darle las respuestas. Un día, sintiéndose embargado por una desesperación insoportable, pasaba por un centro espiritual y de esoterismo. Allí se detuvo y leyó el enunciado que estaba fuera del local, en el cual se indicaba que no importaba el mal que aquejara a la persona enferma, ellos podían en ese lugar curar cualquier padecimiento de una manera alternativa. Después de haber visitado sin éxito a médicos y especialistas de la salud mental, Armando pensó que no tenía nada que perder si buscaba ayuda en aquel mencionado lugar. Entonces se decidió a entrar, aún así sintiera en sus adentros que ya su problema no tenía solución. Entró al establecimiento y fue atendido por una recepcionista, quien unos momentos después lo hizo pasar al consultorio de quien se hacía llamar la Madre Alucema. Ya adentro, una señora morena y de ropas blancas y de un chal del mismo color lo miró fijamente, y al ver en su rostro una angustia inocultable, le dijo: «Muchacho, veo que no te encuentras bien. Toma asiento y cuéntale tus problemas a la Madre Alucema». Armando, entrando en desesperación, le dijo de una vez: «Mire, señora, mi problema no lo pueden solucionar los médicos, ni la religión, ni nadie, pues la angustia que me carcome es que yo le tengo mucho miedo a la muerte. Yo, señora, quisiera no tener que morir jamás». La señora se le quedó mirando y dándole un sorbo a un puro que fumaba, le respondió: «Pues aunque no lo creas, has llegado al lugar indicado, jovencito. Antes que nada, debo decirte que no debes temer a la hermana muerte, pues ya lo dijo un santo conocido hace mucho tiempo, que la tan tremebunda muerte no es más que la puerta de entrada a la verdadera vida. Pero si tanto deseas evadirla, yo te puedo encaminar a que recibas directamente de ella ese ansiado favor». Luego, la mujer se dispuso a buscar una candela mientras decía a Armando: «Para los antiguos existían 3 seres llamados la Triafata o los 3 destinos. Eran 3 hilanderas llamadas Noa, quien hilaba su rueca y se encargaba de decidir cuándo nacería un individuo. Luego su hermana Décima, quien medía con una vara el tiempo que la persona viviría y disponía de la existencia de todo ser humano. Por último, la más temida de todas, Morta, quien con sus inexorables tijeras
cortaba a capricho el hilo de la vida de cada ser humano. La parca mayor, o sea la muerte, fue temida incluso por el mismo Cristo, quien inició su pasión pidiéndole al Padre que si era su voluntad apartara de él el cruel destino que le sobrevenía. Su agonía fue tal que, según los evangelios, sudó sangre mientras oraba en el huerto de los olivos. Pero ahora la muerte ya no es lo que fue en ese entonces, por eso no debes temerle. Pero si de todos modos mis palabras no te reconfortan, puedes hacer el siguiente ritual para que le pidas directamente a la parca el favor que necesitas. Armando escuchaba atento lo que la mujer decía, pues hablaba con tanta elocuencia, que el muchacho comenzó a sentir gran curiosidad por saber de qué se trataba el mencionado ritual. Luego, la mujer le entregó la vela y le dijo: «Esta vela la debes encender a la medianoche, afuera de la casa donde se encuentre un moribundo, y debes aguardar en ese lugar hasta que se te aparezca una viejita. Ella te preguntará qué es lo que quieres. Tú le dirás que quieres que te lleve con la hermana muerte, y la viejita gustosamente te va a guiar hasta ella. Cuando te encuentres con la hermana muerte, debes decirle todo lo que me has dicho a mí, y ella te dirá la forma en que te pueda ayudar. Pero recuerda, debes ir donde un enfermo que esté en pos de morir. Y si logras conseguir lo que necesitas, luego puedes venir y colaborarme con una ofrenda. Eso sí, si es tu voluntad, muchacho». Armando tomó la vela y se quedó un rato pensando un tanto incrédulo, mas luego resolvió que se hacía lo que la mujer decía. No iba a perder más que el tiempo que le tomara realizar el ritual. Entonces, poniéndose de pie, dijo a la mujer: «Haré como usted me ha dicho, y si esto me da resultado, téngalo por seguro que yo sabré volver para recompensarla por su ayuda». La mujer sonrió amablemente y terminó diciéndole: «Escúchame bien, muchacho, no debes tener miedo, pues aunque vas a encontrarte con la señora, ya verás que ella no es una tirana como la pintan». Luego de asentir con la cabeza, Armando salió del lugar llevándose consigo la vela. Al salir del establecimiento, descubrió que ya estaba de noche. Entonces corrió rápidamente a su casa y preguntó a toda persona que pudo si tenían conocimiento de algún enfermo que estuviera agonizante. Así pudo darse cuenta que el cura de la parroquia llevaba ya varios días con una fiebre que no se le quitaba. Entonces Armando supo rápidamente dónde tenía que ir para encender la vela que Alucema le había dado. Poco antes de la medianoche, se encaminó a las afueras del viejo templo y justo cuando el reloj anunció las 12, Armando encendió la vela y se quedó ahí parado esperando a ver qué pasaba. Un momento después, apareció a lo lejos una señora ya muy mayor, la cual traía también una vela encendida. La señora se acercaba lentamente y cuando estuvo justo al lado de Armando, le preguntó: «Jovencito, dime, ¿tú me estás esperando?». Armando no pudo evitar ponerse nervioso y sin pensarlo, exclamó: «Antes que nada, dígame, ¿quién es usted?». La viejita respondió: «Yo soy la enfermedad, y como has de saberlo ya puedo conducirte hasta donde se encuentra el ser a quien buscas». Armando tragó un poco de saliva y luego exclamó: «Verá, señora, yo necesito pedirle un favor a la parca, y me han dicho que solo usted me puede llevar con ella».
La viejita dijo entonces: «No solo yo puedo llevarte con ella, también pueden hacerlo el hambre, la guerra, la miseria y muchas otras circunstancias más. Pero es solo junto a un enfermo agonizante que la muerte no llega como castigo, sino más bien como un alivio. Por eso, si quieres acercarte a ella de la mejor manera, es a través de mí». Armando entendió la forma alegórica en que hablaba la anciana, entonces respondió: «Bien, vamos entonces a encontrarnos con ella». Luego, la viejita lo tomó del brazo y lo condujo por un callejón muy oscuro, donde al llegar al final se encontraron con una mujer muy alta y huesuda y que estaba cubierta por un largo y negro manto. La muerte tenía los ojos blancos y nublados, símbolo de que ella no ve, no distingue entre los seres humanos, pues para ella todos somos iguales. Armando sintió una profunda debilidad al encontrarse frente a tan temida personificación. Pero entonces escuchó decir de los esqueléticos y mustios labios de la parca: «Aquí me tienes, Armando. Yo sé lo que tú vienes a pedirme, pero para que pueda concedértelo, tienes que pedírmelo con tus propias palabras». Armando se había quedado helado, pero entonces, haciendo grandes esfuerzos por pronunciar una palabra, exclamó a duras penas: «Hermana Parca, quiero pedirte un favor, que cuando se llegue mi última hora, ignores por completo mi presencia en la tierra. Pues no quiero morir, hermana muerte, no quiero morirme nunca». La muerte se le acercó y le dijo: «Si tú quieres, tus días en la tierra pueden ser perpetuos. Pero como esto va en contra de la ley del que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede, tú tendrás que permutar el tiempo que te quede de vida por el del otro ser viviente. Cuando yo esté por venir a recogerte a la tierra, escucharás el sonido de una campana doblando agonías. Entonces sabrás que tu hora está cerca. Pero solo bastará con que digas las siguientes palabras: Muerte, recuerda mi pacto. Muerte, pasa de mí. Y a continuación, toques al ser vivo que esté más próximo a ti. De esta forma, la vida que le reste a vivir a ese ser pasará a ser tuya. Y tus últimos instantes los va a padecer la persona o animal que hayas tocado. Solo así se puede mantener el equilibrio que el Creador ha dejado en el mundo, equilibrio al que yo también debo someterme». Armando escuchó muy bien lo que la muerte le decía. Luego vio cómo ésta alargaba una esquelética mano para estrechársela, como señal de que él aceptaba el pacto. Con el cuerpo muy tembloroso, pero también muy decidido, Armando estrechó su mano con la muerte. Y a partir de ahí, si él lo quería así, sus días en la tierra podían llegar a ser infinitos. «Bien, es momento de irme», dijo la muerte. «Debo ir por el señor cura». Entonces la enfermedad dijo: «Vámonos, muchacho, ni tú ni yo tenemos nada que hacer aquí ya». Finalmente la muerte dijo a Armando: «Utiliza bien el poder que te he otorgado, porque recuerda, en el pecado se lleva la penitencia». Luego, la oscura figura se perdió en una inmensa penumbra en el fondo del callejón. De pronto, como si de despertar de un sueño se tratase, Armando se encontró muy confundido afuera de la parroquia y con la vela en la mano. Instantes después, escuchó llantos provenir de la parroquia
era el señor cura, quien acababa de fallecer. Desde aquella noche, la vida no sería la misma para Armando, pues había conseguido por fin la tan ansiada inmortalidad. Los días después de su encuentro con la parca, la vida de Armando marchaba en relativa calma. Y luego, con el paso de los meses, comenzó para él y para Esther una racha de muy buena suerte. Armando tuvo un buen trabajo en una fábrica y de pronto les llegó la noticia a la pareja de que estaban esperando un hijo. Al darse cuenta de esto, los jóvenes decidieron casarse y formar un hogar. Y bueno, llegó a sus vidas su primera hija, a quien llamaron Natalia. De este modo, la vida parecía sonreírle a la feliz pareja y con el pasar de los años, las buenas noticias seguían llegando. Armando fue ascendido en su trabajo y seguidamente Esther le anunciaba que estaba esperando a su segundo hijo. Este sería un varón a quien llamaron Renato. Con la llegada de su segundo hijo, se mudaron a una casa donde vivía muy cómodamente y todo parecía marchar de la mejor manera. Era tanto lo que el nuevo hogar estaba prosperando que incluso a Armando se le había comenzado a olvidar el tema de su pacto con la parca. Eso hasta que un día saliendo de la fábrica, esperando el autobús en una estación, y justo cuando se disponía a ver la hora en su reloj, escuchó a lo lejos los repiques agónicos de una campana. De una manera fulminante, recordó las palabras de la muerte varios años atrás. Cuando escuches la agonía provenir de las campanas, yo vendré por ti. Esto llenó rápidamente a Armando de una gran aflicción. Sin embargo, él sabía lo que debía hacer en ese momento. Debía pasarle la hora de su muerte a cualquier otro ser viviente que ahí se encontrara. Armando veía muy nervioso a los peatones pasar de un lado a otro, mientras el sonido de las campanas se volvía cada vez más fuerte. De pronto, advirtió la presencia de un pequeño perro que dormía cómodamente en una acera. Armando se acercó para acariciarlo, mientras le decía suavemente: «Muerte, tenemos un pacto. Muerte, pasa de mí». Al momento, las campanas dejaron de sonar y seguidamente se escuchó la bocina de un vehículo que al parecer venía zigzagueando descontrolado por la vía. Y justo cuando estuvo frente a Armando, dio un giro inesperado y terminó impactándose frente al negocio donde se encontraba el perrito que acababa de acariciar. El animal murió al instante y las demás personas miraban incrédulas la manera milagrosa en la que el vehículo no le había causado ningún rasguño a Armando. A partir de ese día, Armando quedó completamente convencido que su pacto con la muerte era un hecho. Cuando Armando volvió a casa esa tarde, Esther ya se había dado cuenta de la noticia y apenas lo vio llegar, le dijo conmovida: «Mi amor, bendito Dios, no te pasó nada. Ya me enteré del accidente en la estación de autobuses. Sin duda alguna, Dios te ha protegido». A estas palabras, Armando era incapaz de confesarle a Esther de dónde provenía su amparo. Y así cayó por siempre y celosamente su alianza con la parca. Pasó un tiempo y Armando atendía una mañana y, como todos los días, los asuntos más importantes en la fábrica donde trabajaba. Entonces pasó que en un momento, saliendo de su oficina, se encontró sentada en un pasillo a la viejecita de la vela. Armando se le acercó un poco desconcertado y le preguntó: «Señora, nos volvemos a ver. ¿Qué hace usted por estos lados?». La viejecita exclamó: «Vine para avisarte que debes ir al médico.
algo no anda bien en tu corazón. Pero, ¿cómo puede ser posible eso? Yo me siento muy bien de salud. Ve al médico, haz lo que te digo. Luego, la señora desapareció. Preocupado, Armando, ese día volvió a su casa más temprano que de costumbre, pues antes de volver, decidió pasar por una clínica donde el médico le hizo algunos análisis. Y en efecto, los resultados arrojaron una arritmia cardíaca que debía ser tratada con medicamentos de inmediato. Armando salió del consultorio y nuevamente comenzó a sentir miedo de una muerte repentina. ¿Qué pasaría si la muerte le llegara tan pronto que no le diera tiempo de reaccionar? Aún con esos pensamientos en su cabeza, al llegar a la casa, prefirió no contarle nada a Esther de su padecimiento, simplemente para no hacer escándalo. Pasaron los días, hasta que un día domingo, mientras Esther había ido al mercado por las compras, Armando cuidaba de los niños, quienes ya tenían Natalia, 6 años, y el pequeño Renato, 4 añitos. Armando podaba algunos árboles mientras los niños jugaban cercanos a él. De pronto, a los oídos de Armando llegaron nuevamente el sonido de campanas dando toques de agonía. Eso puso en alerta a Armando, quien miró hacia todos lados, pero no parecía tener peligro cerca de él. De repente, comenzó a sentir un ardor que le quemaba el pecho y a continuación un dolor tan intenso que le cortaba la respiración. Comenzó a sentir que la vida se le iba y cayendo desplomado al suelo. Apenas pudo ver de forma borrosa que se le acercaba muy asustado el pequeño Renato. Entonces, en un acto desesperado, como pudo tomó al niño del brazo y luego exclamó: «Muerte, tenemos un pacto. Muerte, pasa de mí». Como por encanto, el dolor desapareció y tomando una bocanada de aire, Armando logró incorporarse y se puso de pie. Esto solo para contemplar el pequeño cuerpo de su hijo tirado en el suelo ya sin vida. Armando no podía creer lo que acababa de cometer. Sin embargo, jamás tuvo el valor de confesarle a Esther que había sido él quien había causado el deceso de su propio hijo. El reporte médico dictaminó la causa de la muerte como un paro cardíaco y por esta razón nadie nunca pudo darse cuenta de cómo habían pasado las cosas en realidad. Después de ese día tan nefasto, la vida de la familia no volvió a ser la misma. Esther se sumió en una terrible depresión de la cual le fue imposible salir. Y Armando, a pesar de que hacía lo imposible por cuidar de su esposa, la culpa de su crimen no dejaba de carcomerle el alma. Trataba de enmendar de todas las maneras posibles su cobarde actuar. Pero llegó un tiempo en el cual la vida ya no tenía ningún sentido para él. Pues desde que Esther se la pasaba llorando días y noches, se había perdido lo poco que quedaba de aquel hogar. De la familia feliz que en un tiempo habían sido, ya no quedaba ni la sombra. Cuando ya habían pasado 7 años de aquellos terribles sucesos, una tarde Armando volvía a su casa muy cansado del trabajo. Al llegar, encontró en la casa un silencio de lo más sepulcral y adentrándose unos pasos, se encontró con la muerte parada cerca de una puerta. Al ver ahí a la figura esquelética y pálida, le preguntó: «¿Qué haces aquí? ¿Vienes por mí otra vez?». La muerte respondió: «Claro que no. Solo vengo a decirte que a partir de hoy no te visitaré más. Has conseguido del Omnipotente lo que siempre has querido. Que seas feliz por siempre en la tierra
Armando. Luego, la muerte desapareció. Armando miró lo oscuro y triste que se miraba aquella casa. Luego volvió su mirada hacia el sofá de la sala. Ahí estaba Esther, quien parecía tomar una siesta. Mas Armando, acercándose hacia ella, comprendió la presencia de la muerte en la casa. Su esposa se había dormido, pero esta vez eternamente. Armando lloró amargamente, pues la culpa le golpeaba como un mazo en el alma. Pero ya nada podía hacer, y por primera vez en su vida deseó morir, con tal de remediar todos los daños que había causado. Pero era muy tarde, la muerte no lo visitaría más. Los años pasaron y Armando vio morir a todas las personas que conocía. Personas mucho más jóvenes que él se volvían viejos y morían, incluida su hija Natalia. Armando envejecía y envejecía, pero no podía morir. Y cuando no había ya una persona que lo conociera en el pueblo, fue llevado a un convento donde unas monjas cuidaban de él. Ahí, cuando ya no pudo envejecer más, cuentan las monjas que del cuerpo de Armando comenzaron a brotar raíces. Y poco a poco su piel se fue endureciendo hasta que quedó convertido todo él en un árbol de quebracho. Esto como castigo por todas las injusticias que cometió, con tal de lograr algo que va en contra de las leyes naturales de Dios. Como quiera que haya sido mi nieto, las leyes naturales no se pueden cambiar. Del polvo somos y al polvo volveremos. Solo tenemos que aprender a vivir, porque si sabemos cómo vivir, sabremos cómo morir. Y bueno, la historia de Armando nos enseña que a veces la vida puede ser un lugar más tenebroso que la muerte. Y bueno amigos, después de esta increíble historia contada por mi abuelo, debo decir que vi las cosas de forma diferente. Ahora entiendo que si la muerte no existiera, la vida no sería tan valiosa. Y termino esta historia con un pensamiento que dice: la muerte está tan segura de ganarnos la carrera que nos da toda una vida de ventaja.